¿Qué tal amigos y amigas? En este video vamos a trabajar sobre una Yamaha R3 2017. Lo que vamos a hacer es servicio de mantenimiento. Entonces vamos a empezar calentando la motocicleta un par de minutos para que agarre temperatura el aceite y cuando lo drenemos se salga lo más que se puede de aceite. Y empezamos por quitar el tornillo de aceite. Este viene en la parte inferior del lado derecho, del lado izquierdo, perdón. Y vamos a utilizar un dado 12 milímetros. Aquí nos adelantamos y quitamos el tornillo antes de haber quitado la tapa lateral. Entonces, como vamos a cambiar el filtro de aceite, lo mejor hubiera sido quitar primero la tapa de plástico del lado izquierdo y ya después el tornillo, que de todas maneras se iba a tener que quitar. Entonces ahí dejamos drenando el aceite un ratito y en lo que quitamos el plástico lateral para poder meterle el quitafiltro y poder remover el filtro. Entonces vamos a necesitar llaves Allen y son 3 tornillos los que vamos a quitar para tener acceso al filtro de aceite. De aquí, ya quitando la tapa, utilizamos el tipo de quitafiltro que tengan. En este caso nosotros utilizamos el de tela y utilizamos una matraca de media para aflojarlo. Si lo pueden conseguir más cortito, mejor, porque aquí nos pega un poco con el plástico lateral de arriba. Entonces, para que no le batallen. Hay veces que los filtros no vienen muy apretados y los puedes quitar con la mano. En este caso, este filtro ya tenía tiempo, entonces está bien pegado. Ya lo terminamos de abrir, dejen que chorree el aceite para que no hagan un tiradero y ya terminen de quitar el filtro. Y esperan a que se drene todo y limpian toda la orilla de la base del filtro junto con lo del tornillo de aceite. Ahí lo dejan escurriendo unos minutos. De ahí ya vamos a poner el filtro, perdón. En este caso utilizamos el de la marca mencionada en el video. Ya sea que le metan este, o pueden utilizar el original, o pueden buscar referencias cruzadas de otras marcas. Este para nosotros es el más práctico porque es el que más fácil se consigue. Entonces le ponemos este filtrito. El filtro lo vas a apretar con la mano. Normalmente va hasta 20 newtons el apriete. Entonces puede ser con la mano, o al menos que le quieras meter la matraca a apretar a 20 newtons, que es mejor con la mano. De ahí nos vamos a poner el tornillo. Revisen que la arandela de aluminio esté en buen estado y la pueden volver a reutilizar. Si está dañada, pues hay que poner una nueva. Ya una vez apretado, nos vamos a ir a mano derecha y le vamos a colocar el aceite. El aceite que utilizamos en esta utilizamos un base mineral 2050. Y cambiando el filtro lleva 2 litros 10. Sin cambiar el filtro lleva un 800. Y me parece que lleva un 2.5 litros si quitas el motor y lo desarmas. Pero eso ya hacen desamblándolo. Puedes utilizar otro tipo de aceite, puedes utilizar otra viscosidad. Normalmente Yamaha te maneja unas gráficas donde
te dice el tipo de temperatura y tipo de aceite que puedes utilizar para tu región, vaya. En este caso a nosotros nos trabaja muy bien el 2050. Después nos vamos a ir a cambiar bujías y filtro de aire. En este caso tenemos que quitar el asiento trasero, la tapa lateral que lleva con Allens, luego el asiento del conductor que es con dados 8 milímetros. Ya una vez quitado el asiento, vamos a tener acceso a los tornillos de los plásticos del tanque. Aquí tenemos que quitar el plástico del tanque primero y ya después quitamos el tanque de gasolina. Igual las tapas laterales con llaves Allen. Las llaves Allen procuren tener de 4 a 6 milímetros. A menos que ya esté muy tocada su motocicleta y les hayan cambiado los tornillos. Pero estos son los originales. Aún. Aquí nada más cuidado al quitar las tapas, de no romper donde van los chupones. Con mucho cuidado. Ya una vez quitándolo ya no tienen problema alguno. Entonces nada más con cuidado. La tapa del filtro de aire va por un lado con 3 tornillos estrella o cruz, no sé cómo le digan ustedes. Y este filtro se cambia, no se limpia. Completamente desechables. Se darán cuenta sucio y no hay manera de limpiarlos. Entonces normalmente esto se cambia en cada 10-12 mil kilómetros. Pero ahorita nos vamos a ir a quitar la tapa del lado derecho. Igual los 2 tornillos de Allen. Aflojamos y vamos a quitar con cautela, de no dañar los chupones. Utilizamos un destornillador de impacto, pues es más práctico, más rápido haces el trabajo. Y aquí ya vamos a quitar el tanque. Nada más que primero tenemos que quitar el plástico. Entonces ahí le batallamos un poquito con ese tornillo. Quitamos el Allen frontal y lleva unos tornillitos laterales que me parece que estaban rotos, los de este plástico. Sí, unos de los de la parte de atrás estaban dañados. Entonces quitan de momento los laterales con dado 8 milímetros. Y a la hora de jalar el plástico lleva 2 chupones justamente donde le ponen gasolina a la motocicleta, en el tapón. Entonces aquí hay que... Ahí le hacían falta tornillos. Les decía, en la parte de donde va el tapón lleva unos chupones. Ahí nada más con cuidado. Sí hay que quitarlos con un poquito de fuerza, pero para no romperlos hay que hacerlo con cuidado. De ahí quitamos los otros tornillos de adelante, que son de 10 milímetros. Y de ahí ya vamos a tener acceso a mover el tanque y poder trabajar sobre las bujías, que prácticamente es lo más tardado en un servicio de mantenimiento. Todo lo que es quitar el tanque, y más cuando son de inyección electrónica. Hay que desconectar la bomba con cuidado. Entonces aquí ya, de preferencia, procuren tener el tanque de gasolina sin combustible para que no esté tan pesado manejarlo. En caso de que te lo lleven con gasolina lleno, pues le sacan la gas para no batallarle. Ya desconectas la bomba y de ahí vas a desconectar la manguera. Y hacemos el tanque hacia un lado. De aquí ya tenemos acceso a las bujías, como se dan cuenta. Es bicilíndrica. O sea que lleva 2 bujías. Los capuchones, cuando los quiten, también los pueden lubricar un poquito de la parte de arriba para que no se peguen tanto con el calor y todo ese rollo. Vamos a utilizar un dado 5 octavos y una extensión larga. Vamos a aflojar las bujías y con un imán sacamos la bujía. En este caso
tenía usando bujía de iridio en la motocicleta, pero ya tenía tiempo, entonces ya teníamos que cambiarlas. Están en buen estado las bujías, o sea, todavía sirven, pero para evitar que se oxiden y todo eso, sí es bueno cambiarlas de vez en cuando. Entonces, si se dan cuenta, no están muy carbonizadas, o sea, están en buen estado. Limpiamos y en este caso utilizamos bujías convencionales o las normales, se podría decir. Quería probar al cliente la bujía normal a diferencia de la de iridio, a ver cómo se sentía. Entonces le pusimos las normalitas. Volvemos a instalar el tanque de gasolina, ponemos las mangueras de respiradero, vas a poner la manguera de gas, vas a conectar el cableado y vas a poner toda la tornillería, pero no la vas a apretar para que puedas ajustar todo. Ya una vez puesto todos los tornillos, bueno, en este caso aquí en el video la regamos, así apretamos primero. Entonces tuvimos que aflojar y volver a apretar. Ponemos los plásticos, arriba le van a dar un golpecito para que entren los dos chupones en el tapón de gas. No le tengan miedo ahí a la presión. Y vamos a volver a armar como fuimos desarmando. Aquí en este caso le ponemos los tornillos que le hacían falta en la parte de atrás, ya para que esté más segura el plástico del tanque y no le vibre tanto. Entonces, si se dan cuenta, volvimos a quitar los tornillos de la parte trasera para que pudiera entrar el plástico y pudiera acomodar bien. Y por último, el filtro de aire. Como es nuevo, este nada más lo vas a insertar y listo. Este es el original de Yamaha. Como se dan cuenta, nada más va hacia adentro. Ponen la tapita con sus tornillos de estrella y listo. Es plástico, no van tan apretados. Llegas y un apretoncito. Y de ahí terminan de ensamblar el asiento trasero, el del pasajero, el plástico lateral,